El yogur es un producto que se obtiene al fermentar la leche utilizando un cultivo mixto formado por las bacterias Lactobacillus delbrueckii, subespecie Bulgaricus, y Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus. Como resultado de la fermentación se produce ácido láctico a partir de la lactosa presente en la leche y una serie de compuestos que le imparten al yogur un sabor y un aroma típicos. Existe una gran variedad de yogures que difieren entre sí por varios factores, entre ellos el proceso de elaboración, la adición de saborizantes y la forma de presentación. El yogur firme y el batido son dos tipos de yogur que difieren en el proceso de elaboración. El yogur natural no contiene ningún ingrediente adicional como saborizantes o frutas, y el yogur líquido se puede describir como un yogur batido de menor viscosidad. El yogur debe de tener una consistencia suave y homogénea, así como estar libre de suero y grumos. Para evaluar sus características se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: aroma, sabor, acidez, cuerpo, viscosidad o consistencia y la textura en ausencia de grumos. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas e inicia con la glucosa, y después de realizar 10 reacciones enzimáticas vamos a generar 2-piruvato, 2-ATP y 2-NADH, y de estos productos finales vamos a tomar a las 2 moléculas de piruvato. Cuando estas 2 moléculas de piruvato no tienen oxígeno, va a comenzar un proceso de fermentación que puede ser láctica o alcohólica. En el caso de la fermentación láctica, el NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato, generando así una molécula de lactato. Se forma ácido láctico a partir del ácido pirúvico procedente de la glucólisis, así se regenera el NAD, necesario para proseguir la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se oxida a 2 moléculas de ácido pirúvico, generándose el NADH. Después, el ácido pirúvico acepta los electrones del NADH, reduciéndose a ácido láctico, y el rendimiento energético es de 2 moléculas de ATP obtenidas por fosforilación a nivel sustrato. Elaboración del yogur a nivel industrial. El primer paso es la recepción en usina de la leche cruda. Es un punto de control en donde deben de realizarse verificaciones inmediatas de la calidad de leche. Posteriormente se realiza la filtración de la leche para evitar el ingreso de partículas gruesas al proceso. Después la estandarización y preparación de la mezcla, donde se regula el contenido de grasas y sólidos no grasos. En el proceso de la pasteurización, para que el yogur adquiera su típica consistencia, no solo es importante que tenga lugar la coagulación ácida, sino que también se ha de producir la denaturalización de las proteínas del suero. Se produce a temperaturas aproximadas a 75 grados Celsius. Posteriormente, el enfriamiento, en el cual es un punto de control porque asegura la temperatura óptima de inoculación, permitiendo la supervivencia de las bacterias del inóculo. Se enfría hasta la temperatura óptima de inoculación de 42 a 45 grados Celsius, o generalmente hasta unos grados por encima, y luego es enviada a los tanques de mezcla. Posteriormente, el proceso de inoculación. Este es un punto de control porque la calidad del inóculo agregado determina el tiempo de fermentación y con ello la calidad del producto. La incubación es el proceso de incubación. Se inicia con el inóculo de los fermentos. Se caracteriza por provocarse en el proceso de fermentación láctica la coagulación de la caseína de la leche. En este proceso se intenta siempre conseguir una viscosidad elevada para impedir que el gel pierda suero por exudación. El primer paso es esterilizar por 15 minutos el envase donde se llevará a cabo el yogur, sumergiéndolo en una olla con agua caliente hirviendo para esterilizar. Mientras se lleva a cabo la esterilización, pasteurizar la leche entera añadiendo una cucharada de leche en polvo y calentando hasta 85 grados Celsius y agitar en todo momento. Terminada la esterilización de la pasteurización, se añade la leche pasteurizada y caliente al envase recién esterilizado hasta el 80-85% de su capacidad. Tapar el envase y enfriar en un baño de hielo hasta aproximadamente temperatura ambiente. Ya frío, inocular la bacteria añadiendo Yakult al envase con leche y tapar nuevamente.
Nuevamente sumergir el envase con leche e inóculo a una olla con agua a 50 grados Celsius, cuidando de no superar esta temperatura debido a que las enzimas encargadas de la fermentación láctica se pueden romper o destruir. Ya alcanzada esta temperatura, apagar la estufa y cubrir la olla con una manta o pedazo de tela, con el propósito de conservar la temperatura. Finalmente se filtra el yogur usando un magitel o franela separando el yogur del suero. Esta filtración se llevará a cabo por 24 horas. En el primer paso de la pasteurización duró aproximadamente 10 minutos en terminar este proceso y debe de ser en una temperatura de 80 grados Celsius aproximadamente, ya que promueven modificaciones muy importantes en la caseína y en las seroproteínas, y una vez pasteurizada es muy importante enfriar e inocular la bacteria. Después de inocular, la bacteria se llevó el producto a una temperatura aproximada de 50 grados Celsius, cuidando que la temperatura no sobrepasara, ya que la bacteria puede morir y no se procedería a realizar la fermentación. Posteriormente se dejó reposar por 2 días y la mezcla queda en absoluto reposo para dar inicio a la fermentación y a la formación del coágulo. Después de 2 días se notó la presencia del coágulo, después también de haber incubado los envases cerrados y notando presencia de suero. Se procedió a filtrar para separar el suero del producto, dejándolo filtrar por 24 horas y refrigerándolo, esto para parar la fermentación del producto. Por fin, después de 24 horas, se obtuvo el yogur presentando propiedades organolépticas de textura cremosa, blanco, consistencia espesa semisólida lisa y su sabor característico poco ácido, y haciendo una breve comparación, tiene una consistencia similar y una textura también de igual forma a la de un yogur griego natural. El yogur resulta de la fermentación de la leche por una flora bacteriana compuesta de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Los Streptococcus remueven el oxígeno y los lactobacillus transforman el azúcar lactosa en ácido láctico. Cuando el pH oscila entre 5 y 6, la leche coagula, donde ocurren modificaciones de la caseína y se coagula por acidez. A esto se le conoce como coagulación enzimática. Durante la etapa de la fermentación, el azúcar de la leche, la lactosa, se transforma primero en azúcares simples, concretamente en glucosa y galactosa, para después convertirse en ácido láctico, generando ese sabor ácido. En todas las etapas es muy importante tener controlados los parámetros, como por ejemplo la temperatura en el momento de la pasteurización. En este proceso se destruye la mayoría de la microflora innata de la leche y las proteínas de la leche se desnaturalizan a temperaturas de 80 grados Celsius aproximadamente. La temperatura y el tiempo de incubación, además de la cantidad del inóculo, no solo influyen en la acidez final, sino también en la relación entre bacterias. Después, en el proceso de enfriamiento, su finalidad es frenar la actividad y sus enzimas, para evitar que la fermentación continúe y que no exceda a una temperatura de 5 grados